hemos visto justamente lo que son los temas de los componentes que hacen el tránsito, de las responsabilidades de todos y cada uno de ellos, inclusive una pequeña parte de la resolución del test de señales de tránsito que paulatinamente hemos de seguir analizando hasta el final del curso. Nos corresponde en esta ocasión revisar lo que son los accidentes de tránsito. Y en este caso, primero con la terminología, con la definición de lo que es el accidente de tránsito, para en una segunda fase pasar a ver precisamente los causales y los accidentes, ¿no? Como ustedes pueden leer, les hemos presentado en el módulo de la asignatura una información general, ¿no? Los accidentes de tránsito y en consecuencia lo que guarda relación con las víctimas y los efectos que estos provocan, ¿no es cierto? Porque en muchos de los casos de los accidentes que se presentan tenemos varias naturalezas como consecuencia y en el menor de los casos se tratan de lesiones leves, de pérdidas materiales y lo que de pronto nosotros no queremos es que las vías se atañen de sangre precisamente por estos actos, como en algún momento se ha llegado a determinar, y yo probablemente discreparía con eso en parte, de que muchos de los conductores son agresivos, de que muchos de los conductores son inexpertos, de que muchos de los conductores son un sinfín de defectos, eso en cuanto tiene que ver de parte de criterio que manejan quienes hacen periodismo, quienes son autoridades, cuando nosotros tenemos conocimiento pleno que tránsito lo hacemos todos y nadie está exento de la responsabilidad, sobre todo cuando hay autoridades que no cumplen con los roles que deberían tenerlos como cabecera, precisamente para evitar este pequeño mal rato que a veces por situaciones, como les digo, no por una persona, sino probablemente por terceras personas se pueden dar en las vías. En este caso, hablando de los accidentes de tránsito, en materia de tránsito tenemos que decir que el accidente es un suceso, por supuesto, es imprevisto. Probablemente puede ser evitable, pero es imprevisto por naturaleza. Producido por la participación de un vehículo o más vehículos, como pueden ver en la gráfica, en las vías, carreteras, caminos, inclusive en las calles, y que ocasiona daños materiales o, como les decía, como parte introductoria, también lesiones a personas y hasta la muerte, lamentablemente. Esto como se muestra precisamente en las estadísticas que nosotros hemos echado mano precisamente para referirnos a esto. En el caso de los accidentes de tránsito, tenemos que manifestar en modo ampliatorio que es un hecho eventual que genera una desgracia o un daño. Es una cuestión producida por la participación, como les decía, de vehículos o varios vehículos, precisamente en el caso de que en el menor de los sucesos podría establecerse infracciones de tránsito, ¿no? Son infracciones de tránsito en un inicio, causadas por qué razones. Por acciones o omisiones de los conductores y de los demás usuarios, no solamente de los conductores, que pudieron ser previstas, pero no queridas precisamente por los agentes civiles de tránsito. Verificamos en el caso de todos los usuarios que hay negligencia, perdón, que hay negligencia, precisamente imprudencia o impericia, o por probablemente una inobservancia de las leyes. Aunque yo me refiero en el caso específico de ustedes, señores y señoritas estudiantes, bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos argumentar que desconocemos de la ley, de los reglamentos y todas las leyes conexas que tienen relación con el tránsito, y también de órdenes legítimas de las autoridades competentes y también de aquellas disposiciones de los agentes civiles. Es importante respecto de esta pequeña reflexión que me permito compartirles con ustedes, precisamente que por el mismo hecho de ser un accidente y por lo tanto en la naturaleza es un acontecimiento o evento
imprevisto, en este caso tenemos que decir, por supuesto, hay circunstancias que nosotros no deseamos que se presenten en el camino, es decir, son involuntarias. Por ejemplo, como se ha argumentado mucho, muchos de los conductores no salen a las calles a asesinar, a matar, a atropellar, a arrollar a una persona o a chocarse con otro vehículo adrede. Eso está totalmente desechado. Eso es claro que nosotros no tenemos la más mínima intención. Siempre vamos a tratar de buscar la seguridad nuestra y los demás. Por lo tanto, cabe aquí una cuestión clara. No tenemos la intención de causar daño. El daño, por ejemplo, no existe. No hay una razón o una causa o un motivo de dolo. No está presupuestado en nuestros actos. Probablemente podríamos cometer un delito, pero no es de adrede. No tenemos la intención. Sí, en este caso tenemos que reconocerlo claramente y seriamente que esta es una de las naturalezas que siempre nosotros como conductores en un inicio lo estamos respetando, teniendo en cuenta que un accidente puede presentarse o puede ser consecuente del resultado de un caso fortuito o una fuerza mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que se nos escapa de nuestra voluntad, ¿no? Por ejemplo, no tenemos nosotros la intención clara de causar, como les dije, alguna afectación o algún efecto negativo en el caso de las otras personas. Ahora bien, respecto de lo que es el accidente de tránsito, ha habido estudios muy detallados de lo que representa el mismo, ¿no? Si bien decimos que tenemos eh, la conciencia de no causar daño, por supuesto, ha habido técnicos que se han dedicado precisamente a analizar este tema. Tal es el efecto de este estudio que se puede desprender que existen elementos en un accidente de tránsito. Miren lo que es. ¿Es un suceso eventual? Por supuesto, claro que sí. ¿Debe ser sin intención, pero con culpa? Por supuesto, claro que sí. ¿Quién asume las responsabilidades a la larga? ¿Qué quiere decir esto? No puedo argumentar yo no fui. Es un hecho causado precisamente no con intención, pero por una acción propia. No interviene, por ejemplo, uno o varios locomotor, tracción animal o, por supuesto, de cualquier otro tipo de tracción, ¿no? Tenemos también en consideración en este tema que precisamente se produce, ¿dónde? En la vía, conocido como vía, calles, carreteras, caminos, avenidas, autopistas, y participan desde luego con la mayor incidencia y por supuesto responsabilidad los seres humanos en la incidencia de este accidente de tránsito. Ahora bien, existe, como les dije, una relación entre lo humano o también lo material, ¿no? Que vamos a ver por acá. Y me gustaría, antes de dar paso a este dato estadístico, ¿no? Por ejemplo, relación entre lo humano y lo material. Para una mayor comprensión para nosotros, porque queríamos o quisiéramos hablar en términos más comunes, más comprensibles, vamos a decir que el accidente de tránsito es un suceso derivado de un error en la circulación, con o sin intención, y después se producen daños materiales y o las lesiones a las personas y hasta la muerte, lamentablemente. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar una estrecha vinculación entre lo humano y lo material. El primero, precisamente, como les decía, los usuarios en las vías, no solamente el conductor, los peatones, los conductores y los pasajeros. Y en segundo, precisamente las vías y los vehículos que precisamente, como les dije, en algún determinado momento son o se convierten en el factor humano, ¿no? Tenemos en esta situación también que decir que los accidentes de tránsito o colisiones o incidentes o siniestros viales o también conocidos como accidentes automovilísticos son precisamente sucesos que ocurren generalmente cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vialidad. Puede ser otro vehículo, puede tratarse de vestir un peatón, un animal, escombros en el camino o alguna otra obstrucción estacionaria,
¿no? Que está ahí, ¿no? Un poste, un edificio, un árbol y otros. Estos accidentes precisamente resultan en daños, primero materiales, a los vehículos involucrados por obvias razones, al objeto embestido, daños humanos en el caso de lesiones de diversa gravedad, discapacidades, inclusive muerte, así como también los costos financieros que van a representar por la reparación que tiene que darse como consecuencia de lo que ha sucedido. Esto, por ejemplo, tenemos que decir que precisamente guarda corresponsabilidades. ¿Qué significa corresponsabilidades? Que están ajenas al conductor, es decir, probablemente hay una falta de señalización, que hablamos que era muy importante que exista una señalización correcta. Probablemente puede haber una carencia de iluminación en las calles, puede darse una falla mecánica de nuestro vehículo, puede haber una mala construcción o en su defecto un mal estado de la calle, está deteriorado el camino, la avenida, la autopista, así como propio también a lo de los conductores. Por ejemplo, lo que se nos endosa a nosotros. No respetamos las señales de tránsito existentes. Conducimos en estado de ebriedad u otros efectos de estupefacientes. Vamos distraídos porque utilizamos el celular mientras conducimos. Excedemos en la velocidad, o lo que es más, a veces nos confiamos y caemos en el cometimiento de, en este caso, maniobras peligrosas. Ahora bien, antes de continuar, me gustaría hacer referencia a este dato estadístico que lo hemos encontrado en los portales oficiales. Y de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Tránsito, obviamente excepto Guayas y Santa Elena, como se manifiesta aquí, pero con una muestra mayor, estamos hablando de 21 provincias, porque es excepto Guayas, Santa Elena y Galápagos, precisamente nos indica lo que les decía anteriormente, ¿no? Existe una falta de atención a las condiciones de tránsito. Ya dijimos por qué. El estado de embriaguez. No cedemos el derecho de la vía, pese a que existe un disco de pare, una señal de cede el paso, el semáforo está en rojo y nos creemos tan importantes y únicos y particulares que invadimos y no respetamos, por supuesto, las disposiciones. A veces, en el caso de otros vehículos que no son automóviles precisamente, invadimos el sentido de circulación. Los pasajeros se aparecen por la parte posterior de los buses, provocando o aumentando las condiciones de riesgo. En vías de altas velocidades intentamos cruzar a la carrera, no utilizamos los pasos peatonales. Falta en atención de la conducción, como les decía, la distracción es un gravísimo problema. Vamos a exceso de velocidad, es decir, pensamos que lo que no ha sucedido en años, cuando ya tenemos la experiencia, entre comillas, en la conducción, y conocemos probablemente el camino, ya viene un nivel altísimo en la confianza en nuestra psiquis, en nuestra predisposición para la conducción, pero resulta que hay un imprevisto y no contamos con ello. En ese caso, excedemos la velocidad y podríamos generar una gravísima consecuencia. Como les decía, la imprudencia del peatón, por supuesto, claro que sí. El factor climático es un factor muy importante de muchísimo cuidado que precisamente cambia las reglas en el tablero de juego. No es lo mismo circular en una época seca, ¿no? Que en una época invernal, ¿no? En la época invernal inclusive los caminos tienden a deteriorarse, las vías se vuelven resbaladizas. Si usted de pronto no hizo un checklist, un test previo a realizar un viaje con un mecánico de confianza, no hizo los respectivos análisis de lo que le corresponde a usted como conductor, no puede, no puede tener una eficiencia en el tema de la seguridad en la conducción, ¿no? Es decir, hay cosas que pueden evitarse. Hay algunos conductores que también hacen adelantamientos donde está prohibido vasto tráfico, donde hay presencia de peatones, sectores urbanos, o en su defecto en las carreteras, cuando tenemos trayectorias sinuosas, en curvas, ustedes saben que nos han recomendado, nos han dicho hasta la saciedad, que la maniobra del adelantamiento queda totalmente y determinantemente prohibido.
Daños mecánicos, como les decía, el conductor es el primer analizador de las condiciones mecánicas de su vehículo. A medida que usted va conociendo su vehículo, usted ya sabe las bondades y por supuesto las limitaciones que este tiene, daños que particularmente se presentan con cierta regularidad, no, o lo que ya se aprende con el paso de los tiempos. Es decir, percibimos un olor, percibimos un sonido, que bueno, no es sonido, ¿no? Representa un ruido molestoso, y ya sabemos inclusive por esas características qué daños puede tener nuestro vehículo. En ese caso, vamos inmediatamente a un taller mecánico que se haga una revisión completa de nuestro vehículo. Inclusive hay vehículos nuevos que presentan daños mecánicos. El hecho de que usted adquiera un vehículo nuevo no significa que este está exento de algún tipo de falencias, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y siempre usted recurra a lo que es la lectura del manual del propietario. ¿Qué más tenemos? Casos fortuitos, como les decía, terceros, imprevistos y por supuesto otros. Estos por supuesto, claro, están mencionados en este enlistamiento en razón del porcentaje precisamente que tiene de incidencia para el cumplimiento de los accidentes de tránsito, ¿no? Tenemos también que decir que los accidentes de tránsito precisamente tienen causas. En el caso de las causas que generan o provocan los accidentes de tránsito, tenemos precisamente que decir que existe, por supuesto, el factor humano, hay presencia del factor mecánico, hay precisamente una incidencia del factor climatológico y barajamos la posibilidad inclusive de que presentaren otros en este sentido, ¿no? Y hablando de otros, tenemos precisamente nada que inventar, se trata precisamente de las condiciones de la vía. En este caso, hablando del factor humano, ¿no? Hemos referido bastante de lo que es el factor humano en la incidencia de las ocurrencias de los accidentes de tránsito y es obvio, la mayor responsabilidad se endosa al factor humano. Y en este sentido nos dice que el factor humano en la producción de los accidentes de tránsito aproximadamente será en el 90% de los casos. Miren, es un factor altísimo. Las causas precisamente hay que buscarlas en diversos factores, destacando por encima de los demás las causas de orden psíquico. A veces por iniciativa propia del mismo conductor busca experimentar condiciones de riesgo. Hay causas físicas, como les dije, probablemente a veces no dormimos el tiempo suficiente, no tenemos el repaso adecuado, tenemos dolencias, falencias, enfermedades temporales, y precisamente como les decía, un conductor tiene que lanzarse a dicha acción cuando considere que se encuentra en un estado físico y mental plenamente idóneo. Existe también, no de parte de todos, pero sí algún segmento de conductores y usuarios de las vías que se hace una tabla rasa, como se dice comúnmente, de las normas de circulación y por supuesto, algo que también es un poquito grave, ¿no? Algunos conductores con el paso de los tiempos o usuarios de las vías tienen limitaciones perceptivas, ¿sí? En los sentidos. Por lo tanto, a veces no pueden percibir eh, si un vehículo se aproxima, no miramos alguna señal de tránsito existente, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta consideración. No podemos decir que esto va a desaparecer, ¿no? No va a desaparecer del todo, pero sí es un factor que puede, por supuesto, claro, influir sobremanera para la incidencia de los accidentes de tránsito, ¿no? En este caso, se ha visto y se ha determinado claramente lo que les acababa de decir, ¿no? El caso de los conductores que exceden la velocidad y por supuesto, ustedes saben más que yo, inclusive, que a mayor velocidad, mayor distancia recorrida. ¿Qué significa esto? Si usted por alguna circunstancia está distraído y se presenta un imprevisto, su tiempo de reacción va a ser mayor. Por lo tanto,
el tiempo que le da la posibilidad de detener su vehículo va a crecer, a acrecentarse precisamente y va a recorrer una mayor distancia en condiciones de total inseguridad, ¿no? En este caso, ¿qué también podemos decir? Una responsabilidad en el tema de los accidentes de tránsito, hablábamos también del factor mecánico. Y por supuesto, hay que hablar de los vehículos en los accidentes, la responsabilidad. Por ejemplo, hay averías que son muy comunes, son muy corrientes. Un pinchazo de un neumático, reventón de un neumático. El estado deficiente del sistema de frenos, una rotura de la dirección, o lo que es más también los neumáticos en mal estado, o que ya cuentan con un nivel de la banda de rodadura insuficiente que ya no le da la capacidad de agarre o de rozamiento para el respectivo frenado. Por lo tanto, hago hincapié en este sentido, ¿no? Se dice de un alto porcentaje de incidencia de la persona como responsable de la ocurrencia de accidentes, por lo tanto, tengamos muchísimo cuidado en eso, ¿no? Es parte también de los daños que se suceden en los vehículos, nuestra responsabilidad de chequearlos, testearlos permanente y recurrentemente, ¿no? Y esto está basado en datos de estudios, no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Y estos estudios precisamente demuestran que en los accidentes de tránsito, por lo general casi siempre hay factores que pueden ser la causa, entre los cuales en el caso más específico, no se puede determinar de todo cuál tiene mayor relevancia, exceptuando el factor humano, ¿no? A veces puede llevar una delantera el factor mecánico versus con el factor climatológico o algunos factores, o puede ser mayor incidencia el factor climatológico y en segundo lugar el factor mecánico, ¿no? Son valores que van aleatoriamente variando, ¿no? Todos los avances no están precisamente pensados para que corramos más o seamos más imprudentes, hablando de las bondades y características de los vehículos, ¿no? Sino precisamente para nuestra seguridad y para evitar en la medida de lo posible otras desgracias, otras tragedias. La seguridad al volante, eso no, me permito decirles porque precisamente tanto en lo que es teoría y práctica de la conducción, les darán estas directivas también para que guardemos en la medida de lo posible la seguridad al volante, que es un tema que nos involucra prácticamente a todos por su naturaleza. No, en el caso de otra de las razones que son incidencia en la ocurrencia de los accidentes de tránsito, es el tema de las vías. Bueno, ¿qué tanta importancia o relevancia guardan las vías con la ocurrencia de los accidentes de tránsito? En este caso, pueda que exista, y probablemente aquí esperamos que más bien no se presente como comúnmente conocemos nosotros. Lamentablemente, ¿no? Se ha estigmatizado, se le ha señalado tanto a la vía Loa Santo Domingo, inclusive algunos la denominan como la vía de la muerte, ¿no? Y probablemente pueda ser una aseveración cierta o una aseveración exagerada de quienes la catalogan así. Pero hay que reconocer que también en el tema de las vías, el trazado peligroso, acompañado de una señalización defectuosa también, puede ser en algunos de los casos tal vez una respuesta que más se apega a esta aseveración, porque se ha visto lamentablemente que la incidencia de accidentes en esta vía en particular, porque hay muchas en el territorio ecuatoriano calificadas así, se registra un alto número de accidentes que se producen por esta causa. Entonces, hay que tener en cuenta muy claro esta situación. No, por lo general las vías que son asfaltadas o pavimentadas deben contener precisamente una estructura ni demasiado lisa, ni tampoco demasiado rugosa, ni tampoco ser irregular. Demasiado lisa, ¿por qué? Porque no va a permitir lo que les decía anteriormente, que haya la fricción para que se dé la acción de frenado, ¿no? Y tampoco demasiado lisa porque demasiado rugosa porque va a causar también daños a los vehículos que circulan por ahí y va a ser incómodo la circulación.
En el caso del estado del pavimento, tenemos que hacer una referencia importante, ¿no? En el caso del estado del pavimento, precisamente tenemos que referirnos a que hay un riesgo constante porque hay tramos en mal estado y en estos los conductores suelen reducir la velocidad y prestan mayor atención, lo que es positivo desde un punto de vista de la seguridad. Pero en cambio es un caso que viene a desfavorecer el tema de cumplir con los tiempos de movilización que invierte una persona en la conducción. Obviamente también hay unos temas conexos con esto de lo que es la condición de las vías, por ejemplo, las secciones, las manchas de carriles, su estrechamiento tal vez en puentes, son zonas, por decirlo menos que peligrosas, ¿no? Y también hay que reconocer que cuando se diseña una vía, se endosa inicialmente la responsabilidad a quienes la proyectaron, los técnicos que las hicieron. Aunque esto sería hilar demasiado fino, pero bueno, digamos que podríamos decir que basándonos solamente en la señalización, que a veces es ineficiente, in, incompleta también, por ejemplo, no nos advierten de los posibles peligros que hay, no comunican las reglamentaciones a cumplir, tampoco nos suministran indicaciones precisamente respecto de las condiciones del entorno. Hay también unas obstrucciones visuales. ¿Cómo se podría determinar la obstrucción vial? Cuando hay, por decirlo menos, quiebres demasiado notorios, demasiado forzados en lo que es la trayectoria de la vía. Sí, y por supuesto en ese sentido hay que recalcar que, por ejemplo, nosotros quisiéramos que la vía sea cómoda, represente seguridad en todo el tramo de la misma, ¿no? Por eso hablamos de aquello. Ahora bien, hay un tema que, no con esto yo digo que no es responsabilidad nuestra, ¿no? Como conductores, pero también falta en ciertos sectores un mantenimiento adecuado de las vías, ¿no? Por lo tanto, la falta de signos marca sobre la calzada, que son las señales horizontales, que vimos que podrían ayudar a la conducción. Estas reducen, desde luego, los niveles de seguridad. Llegan inclusive a confundir al conductor sobre la trayectoria que debe seguir al entrar, por ejemplo, en una intersección. El mantenimiento de las vías, como les decía, el estado de la señalización, es responsabilidad de quién? Del ente precisamente responsable de mantenerlo en buen estado, ¿no? El mantenimiento también es muy importante y relevante. Yo, por ejemplo, no quisiera pensar qué podría suceder de aquí a un par de años, y estoy siendo demasiado optimista, solamente con el tramo que comienza Valvanera, Payatanga, Cumandá. Es una vía que está totalmente deteriorada, que nos vendieron como la mejor del mundo, que iba a durar eternamente, y ya vemos cómo está totalmente deteriorada. Y soluciones todavía no nos han presentado. Y para arreglar esa vía no podemos hacer un mantenimiento. Requiere una nueva inversión para construirla totalmente. Se observaron algunos temas que fueron, por ejemplo, las fallas geológicas. Ahora ya está dando prueba de aquello. No hubo probablemente un drenaje adecuado. Ahí está, nosotros esquivamos un bache y caemos en dos. Esa es la triste historia de esta vía, por ejemplo. Y se habla también, otros de los factores en la incidencia de los accidentes de tránsito, otros, ¿no? Perdón, factor mecánico. Y aquí se le endosa, por ejemplo, la responsabilidad a las industrias de fabricación de los automóviles. No, la industria del automóvil en general no solo ha ignorado los enfoques de la seguridad vial, a veces, no todas las marcas que están líderes en la industria han procurado obstaculizar la difusión y también contrarrestar los resultados fomentando investigaciones contradictorias. Es decir, venden un producto con publicidad engañosa. Ocultan tal vez algún defecto que pudiera presentarse de fábrica, poniendo muchísimo, en altísimo porcentaje a los usuarios en riesgo, a sus propios compradores, a quienes hacen creciente y floreciente su industria.
Fíjese en lo que es eso. Por lo tanto, las normas técnicas que podrían manejarlas no son cumplidas de manera drástica. Esto evitaría, por ejemplo, la mortalidad de los usuarios de los vehículos y, por supuesto, claro está, la inseguridad en las vías. Estos como temas precisamente principales de lo que tiene que ver en relación con el tránsito, ¿no? Ahora bien, hay un tema que sí me gustaría a mí, aparte de estos que les he presentado en estas láminas y que me permito leer también, hay hay una situación basada acá, ¿no? Nos habla del factor humano y precisamente nos dice o referencia a la negligencia. Estudios técnicos, médicos, de hecho también, porque como ustedes observaban en esta lámina, el factor humano está la causa psíquica, ¿no? Muchos buscamos el riesgo, muchos manejamos con condiciones físicas adversas, etcétera, ¿no? Entonces, hablando de la negligencia, de acuerdo a lo que dicen los especialistas en la materia, por ejemplo, tenemos que manifestar lo siguiente. En el caso de la negligencia, este viene a ser sinónimo por donde lo veamos, por donde lo observemos, de irresponsabilidad, precisamente que ocasiona los accidentes de tránsito. ¿Por qué razón? ¿Quién es el responsable de la conducción de su vehículo? Usted, como conductor o chofer. Es él o ella, porque hay que generalizarlo también, a quien se le atribuye todo cuanto sucede interna y externamente en el vehículo. No. Por lo tanto, recordemos que la ley nos considera idóneos y preparados para la conducción cuando nosotros portamos el documento que lo avala. ¿Cuál es el documento que avala nuestra capacidad de conducción? Precisamente la licencia profesional. Es decir, como les manifesté anteriormente, no podremos bajo ninguna circunstancia, mucho menos siendo estudiantes de una escuela de capacitación, argumentar que desconocemos la ley, que desconocemos los reglamentos, que desconocemos las prácticas para seguridad. Es decir, este hecho de contar con nuestro documento nos obliga a ser diligentes, oportunos y exactos en el cumplimiento de nuestra obligación. A nosotros precisamente nos corresponde verificar cómo está la vía, ¿no? Verificar la condición climática en el momento que vamos a conducir. Precisamente nosotros con ello ganamos protección para nosotros y por supuesto a quienes nos acompañan o son nuestros pasajeros o también pensando en los demás usuarios que comparten la vida con nosotros. Usted, como le decía, debe autoexaminar la condición de su salud, cómo está emocionalmente, si está en óptimas condiciones para conducir su vehículo. No, precisamente no tenemos que decir que podríamos por alguna razón manejar o conducir con desidia. Por el contrario, somos profesionales en el volante. Tenemos que manejar con un interés de servicio a la comunidad si hacemos actividad de transporte comercial. Tenemos que salir con optimismo en la consecución de la seguridad a los demás, porque recordemos que hay que cuidarnos primeramente para seguir precisamente manteniéndonos con una actividad en este caso, ¿no? Muchos de ustedes dijeron que podrían ejercer la profesión de conductor profesional. Para muchos les podría servir para su movilización personal. Por lo tanto, hay que tener en cuenta una cosa también. Recuerden que nos esperan en casa. Esa es una premisa que siempre debemos manejar. Siempre nos están esperando en casa. Sí, hay que tomar en cuenta esto como un reto diario, ¿no? Precisamente, ¿qué lo va a dar? A través de usted, va a brindar seguridad a la colectividad. Como les decía, nosotros compartimos la vía con desconocidos. Muchos no son nuestros amigos. Ni siquiera los hemos visto o los volveremos a ver en una ocasión. Pero guardamos como premisa la seguridad, ¿no? El conductor tiene, por decirlo menos, y resumamos en pocas palabras, su responsabilidad es revisar que el vehículo mecánicamente se encuentre en buen estado. Tiene que cumplir
oportunamente con sus obligaciones. Tiene que verificar el estado de la vía, las condiciones climáticas, a fin de brindar protección para usted y para quienes dependen de usted. En resumen, en definitiva, debe desterrar prácticamente el uso de licores, sustancias estupefacientes al momento de conducir el vehículo. Previo, durante y después le indicaría yo también, ¿no? Y otra cosa, el hecho de que terminemos esta capacitación y esperamos que lo hagamos satisfactoriamente, no significa que no vamos a dejar de capacitarnos permanentemente o autoeducarnos, leer, revisar las modificaciones que se están dando, estar al tanto de todos los estados de las vías. El tema de la mecánica también es muy importante y hay que tener en consideración esta situación, ¿no? Contratar un seguro de vida, ¿no? Y por supuesto, en la medida de lo posible, si sus condiciones económicas sobre todo lo dan, tratar de ir renovando su vehículo, ¿no? Sobre todo si se trata de una actividad comercial, que de hecho creo que se maneja a nivel de política de Estado, a nivel gremial también, algún proceso para dicha renovación. Tenemos otro de los factores, lamentablemente, que son incidencia en las causas de los accidentes de tránsito, y este tiene que ver con la imprudencia, y lo hemos dicho en cortas palabras, es la excesiva confianza en la propia habilidad del conductor. Es otra de las causas importantes que precisamente ocasiona una infracción de tránsito. Nosotros como Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales, sobre todo tenemos o intentamos o procuramos ser eminentemente técnicos, donde precisamente reconocemos al ser humano que somos todos, el elemental principio que merece respeto de todos quienes lo rodean. Por eso hacemos énfasis en esto. Es la norma que precisamente un conductor debe llevarla como bandera. ¿Qué significa esto? Que justamente va a haber un respeto hacia la vida de los demás. ¿Qué significa la imprudencia, en otras palabras? Es cuando hay falta de cuidado, falta de atención en la realización de los actos, por ejemplo, del conductor. Es aquel que precisamente se realiza con su actividad profesional o no. Usted tiene que revisar, como les decía, el estado del vehículo, calles, carreteras, por donde usted está circulando, evitando tomar direcciones imprudentes que precisamente desemboquen en actos no deseables. Como les digo, los accidentes son evitables. Muchas de las ocasiones caemos en un exceso de confianza y no miramos el total de los factores comunes que pueden darse. Por lo tanto, si bien es cierto, el accidente es un imprevisto, pero es evitable. Debe tener usted como conductor un compromiso de que va a conducir precisamente con eh, prudencia, todo lo contrario a la imprudencia. Es decir, supongamos estar circulando por una carretera, es una época invernal, aquí hay un deslave, ¿no? Prácticamente hay que ser paciente, tienen que esperar hasta que supere el imprevisto, no dejarse ganar por el apuro, por la prisa. Deje que el trabajo técnico lo hagan quienes están encargados de ponerlo en perfecto estado nuevamente la vía, ¿no? Y la prudencia, por supuesto, lleva consigo la responsabilidad. Eso es en definitiva, ¿no? Y hablando de otros los factores que precisamente son, pues están presentes en las causas de los factores de accidentes de tránsito, la impericia. La impericia es una incapacidad técnica, es la falta de práctica, pero no porque el hecho de que usted sea un conductor Nobel no tiene práctica. Hay muchos conductores que ya llevan años y sin embargo son faltos de prácticas, tienen una discapacidad técnica, es decir, manejan tan mal por mucho tiempo que consideran que conducir de esa manera es lo más correcto, y es un gravísimo error. En el caso del territorio ecuatoriano, tenemos que decir que, por supuesto, y lamentablemente se vincula, no sé si ustedes estén estudiando leyes
tengan algún familiar que sea abogado, doctor en Derecho, no va a contradecir lo que va a decir. El Código Orgánico Integral Penal lo toma como agravante importante y lo sanciona enérgicamente a la persona que ha tomado la conducción del vehículo sin estar legalmente habilitado ni autorizado para hacerlo. Esto consecuentemente deriva en que tiene que estar técnica y legalmente autorizado para conducir un vehículo a motor, ¿no? Como ya vimos todas las modalidades que hay. Facultad que solo le concede su licencia de manejo, el mismo que le otorga la capacidad de ser experto en la conducción de un vehículo. ¿Qué significa esto? Adquiere a través de una capacitación la técnica precisa para la realización de su actividad. Usted como titular de una licencia de conducir, profesional o no profesional, en este caso estamos en una capacitación profesional, podrá cambiar la categoría de su licencia cumpliendo los requisitos que señale primero la ley, el reglamento y las demás disposiciones vigentes, siempre y cuando hasta la presente fecha, porque va a haber variaciones en la ley de tránsito. Va a haber variaciones, ¿no? Por el momento está vigente que usted se mantenga en su categoría por lo menos 2 años, ¿no? Tiene que asistir y aprobar y obtener el título correspondiente que acredite su capacitación en una clase superior de vehículo que aspira a conducir mediante el proceso de la convalidación. ¿Sí? Es precisamente, como les decía, una autoeducación, un pleno conocimiento, una permanente capacitación. Todos los conductores que tienen licencia profesional o no, tienen, para mi criterio, que hacerse acreedores a esta buena práctica, ¿no? Nunca dejamos nosotros de aprender, siempre es importante saber algo más. Por ejemplo, como les decía, ¿no? El momento que suceda un accidente de tránsito, este de por sí ya es ya endosado precisamente a la práctica de la conducción y se está considerada como una infracción. Cuando usted haya cometido ya de hecho la infracción, ya se cometió, eh, precisamente viene esto a una autoridad que lo juzga. Imagínense lo que es esto. Es una contravención, depende la gravedad con la que se cometa para que sobrevenga a nosotros una sanción, inclusive con la pena privativa de libertad, ¿no? Entonces la impericia será para nosotros, en resumen, el desconocimiento total de la conducción de un vehículo a motor, tanto de tracción humana, bueno, no muy común, ¿no? Tracción animal, no reconocido por ninguna persona profesional. Concluyendo precisamente, en resumen, hablando de este tema, que la impericia es una falta de capacidad técnica. Y bueno, haciendo un pequeño reforzamiento y recordar esto, hablábamos también de los factores meteorológicos que son causa de de la, de la incidencia de los accidentes de tránsito. La adherencia a los neumáticos a la calzada se reduce, ¿no? De por sí. Imaginémonos que también nuestros neumáticos están con la banda de rodadura por debajo de lo mínimo requerido. Impensable, por supuesto, suponer que vamos a tener el mínimo de seguridad. Es un eminente y inevitable factor para que se dé el accidente. Y en otros también hemos calificado el estado de la calzada. Puede haber objetos en la vía, puede sufrir deterioro por falta de mantenimiento, ¿sí? Puede haber también obstrucciones viales que alguna persona probablemente adrede o no adrede, intencional o inintencionalmente lo hizo, lo colocó. Por ejemplo, a veces hay conductores que no tienen un triángulo de seguridad para prevenir que van a hacer una reparación. Colocan piedras, colocan ramas, colocan cualquier obstáculo ahí y no lo retiran. Eso ya es peligro para otros usuarios. Lo que les decía, ¿no? Los diseños de las vías, algunas son conocidas como vías de la muerte por esta situación.
Y lo que les decía, la responsabilidad de las instituciones, algunos olvidan tanto los gas provinciales, gas municipales, el mismo Ministerio Rector de Transporte y Obras Públicas, en el caso de las vías que no han sido concesionadas. Por eso yo también, es mi criterio muy personal, yo estoy totalmente de acuerdo cuando el Estado concesiona el mantenimiento de las vías a terceros. Es un negocio, obviamente, porque ninguna empresa va a trabajar a pérdida, pero yo prefiero pagar una tasa de peaje y que la vía esté en perfecto estado, esté en mantenimiento, esté cuidada, no haya peligros a que se encuentre en otro estado, como les hacía referencia, ¿no? Solo comparemos la Panamericana Norte, concesionada Panavial, cómo se encuentra, y la vía Valvanera, Payatanga, Cumandá, también cómo se encuentra. Entonces hay una diferencia en la misma provincia, en el mismo territorio ecuatoriano y con dos naturalezas totalmente distintas, ¿no? En las cuales se observa que también hay un pequeño descuido de parte de las instituciones que están encargadas a esta situación, ¿no? En la próxima sesión que tenemos el día de mañana, vamos a revisar lo que es el tema de tipos de accidentes de tránsito, ¿no? No sin antes también manifestarles a ustedes como tema adicional, por supuesto, claro está, ustedes también pueden seguir complementando con nuestra exposición, con el contenido que tenemos a mano en el módulo de la asignatura. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, por favor, con mucho